Hola, en este video vamos a retomar lo que ya presentamos cuando empezamos a hablar de límite, y es el problema de calcular rectas tangentes al gráfico de una función. En su momento lo que habíamos planteado como la idea que disparaba lo que seguía era, si pretendés armar la recta tangente, digamos, a este punto P, lo que hacemos es armar rectas secantes con puntos Q que, por supuesto, están en el gráfico de la función y se van aproximando a P, sin coincidir con P, porque ahí explota todo, se pierde la definición de la recta porque ya no hay dos puntos. Pero en la medida en que haya dos puntos, podés ir armando rectas secantes, pero que son cada vez más parecidas a la recta tangente. Por supuesto, la recta tangente surgía como el límite de esto. Entonces, ¿qué cuentas habíamos hecho? Bueno, las habíamos hecho en su momento para el gráfico de la tangente a una parábola y ahora lo vamos a hacer para esta otra función, así no nos repetimos. Muy bien, tenemos entonces la función f que, bueno, escribámoslo con un poquito de detalle, está definida para los reales, salvo el 0, devuelve números reales y a cada número lo transforma en su inverso multiplicativo, su recíproco. Pretendemos buscar la recta tangente en el punto P, que se obtiene como, bueno, 2 y su correspondiente imagen, o sea, 2, 1/2. Bueno, ¿cómo se hace? Recordemos que lo difícil de esto era conocer la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente era el límite de las pendientes, bueno, de las rectas secantes, como se ilustra aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el límite de este tipo de cocientes. Sería, bueno, escribámoslo con un poquito de calma. F de x menos f de 2 dividido x menos 2. ¿Qué es lo que estamos mirando? Bueno, esta es la pendiente de la recta secante, ¿no? La recta secante tiene una pendiente que se calcula haciendo variación vertical, o sea, cuánto hay desde f de x hasta f de 2. Imaginen que x es la coordenada x del punto Q. Entonces tenemos la variación vertical dividida por la variación horizontal, la definición de siempre de pendiente de una recta. Pero, ¿dónde estaba el chiste de todo esto? En que x tendía a 2, es decir, la coordenada x, imaginémoslo acá con el punto, se iba aproximando a 2. Y entonces en el límite deberíamos conocer la pendiente de la recta tangente. Bueno, a ver, nos arremangamos y hacemos algunas cuentas. Esto es el límite para x tendiendo a 2 de f de x, bueno, está definido como 1 sobre x, f de 2 es un medio, y acá tengo x menos 2. Como suele suceder, ¿qué nos pasa? Nos pasa que a medida que x tiende a 2, esto tiende a un medio menos un medio, tiende a 0, y esto también tiende a 0. La típica, nos queda algo que está indeterminado, dos cantidades que tienden a 0 y tratas de dividirlas. Esto no es casual, porque si Q y P coincidieran, bueno, justamente quedaría una pendiente que no está definida. Entonces, bueno, siempre se impone algún manejo algebraico, algún cuenterío. A ver cómo salimos de este. Vamos a sacar un denominador común. Bueno, x menos 2 lo copio. Y acá en el numerador de esta expresión, ¿qué vamos a poner? Un denominador común 2x. Entonces, lo hago despacito. Multiplico por 2 y divido por 2 para no alterar nada. Y en este caso multiplico por x y divido por x para no alterar nada. Pero eso me lleva a un denominador común. Voy a tratar de hacer las rayas estas de división
que dejen claramente quién divide a quién. Bueno, el denominador común es 2x. Y acá me queda 2 menos x. A ver, vamos a escribir así. Límite para x tendiendo a 2. Esto si quieren lo podemos escribir así. 2 menos x dividido 2x. Todo esto va dividido por x menos 2. Dividir por x menos 2 es multiplicar por 1 sobre x menos 2. Bueno, permítanme que a esta expresión la escriba como menos x menos 2. Si no me creen, distribuyan ese signo menos y convénzanse de que da 2 menos x. Y bueno, y una vez que hice eso, entonces digo, bueno, cancelás, teniendo en cuenta que sobrevive un signo menos, y te queda esto, el límite para x tendiendo a 2 de 1 sobre 2x, o sea, un cuarto. Ahí ya se terminó la indeterminación del límite. Queda un cuarto. Muy bien. Acá corrijo porque me había olvidado de escribir, lo dije pero no lo escribí, me había olvidado de escribir el signo menos que teníamos por aquí. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo sigue esta historia? Ahora sabemos la pendiente de la recta tangente. Así a ojo uno mira y dice, bueno, sí, menos un cuarto puede andar. De hecho, me di cuenta que me había olvidado el signo porque al mirar la recta secante dije, no puede ser que tenga pendiente positiva. Bueno, entonces, la recta tangente en P igual a 2, un medio. Va a tener esta ecuación. Y es igual a menos un cuarto por x más b. ¿Qué es lo que nos falta? La ordenada al origen. ¿Y cómo la vamos a conocer? Bueno, reemplazando, porque sabemos que esto, así como está, es, bueno, una familia de rectas, ¿no? Esto describe una familia de rectas que podrían tener distinta ordenada al origen. Pero tenemos que elegir aquella que pasa por el punto 2, un medio. Entonces, le imponemos que pase por el punto 2 para la x y un medio para la y. Vamos a poner acá que imponemos x igual a 2 y igual a un medio. Entonces nos queda un medio para la y es menos un cuarto de 2 más b. Bueno, de donde se deduce, te queda, ¿qué es esto? 2 cuartos, un medio. B es 1. Y la recta tangente entonces tiene esta ecuación. Menos un cuarto de x más 1. Miremos un poquito el gráfico a ver si estamos dispuestos a creer este resultado. A ver, la pendiente menos un cuarto puede andar, es negativa, pero no muy pronunciada, te la creo. Y a medida que Q se acerca a P, a medida que las rectas secantes se parecen más y más a la tangente, vemos cómo, ahí se perdió porque hice coincidir a P y a Q, pero a medida que las secantes van tendiendo a la verdadera recta tangente, la ordenada al origen efectivamente es 1. Así que bueno, ahí tenemos un resultado que, bueno, repite un poco lo que habíamos estudiado. Vamos a agregarle una cosita antes de seguir, que es la llamada recta normal. Como se podrán imaginar, la recta normal no es ni más ni menos que una recta perpendicular a la tangente que pasa por P. Entonces, la recta normal al gráfico de la función en el punto P, siempre 2, un medio, ¿cómo va a ser? Bueno, va a tener esta ecuación. Va a tener
una pendiente que es la que corresponde a las rectas normales. Recordemos que la pendiente de la recta normal, lo podríamos escribir en un costadito, tendríamos varias maneras de escribirlo. Tal vez les resulte familiar una anotación más o menos así. A ver qué les parece esta propuesta. Lo voy a escribir así, o si prefieren, la pendiente de la recta normal es menos 1 dividido por la pendiente de la recta original. En nuestro caso entonces, la pendiente de la recta normal va a ser con un cambio de signo y el recíproco de un cuarto, o sea, va a ser 4. Va a ser 4x de vuelta más una incógnita b, y vamos a imponer una vez más que pase por 2 un medio. En este caso va a ser 4 por 2 más b. Queda 8. Acá tengo un medio. Entonces b es un medio menos 8, un medio menos 16 medios. Y la recta normal, vamos a poner acá una t para indicar tangente y una n para indicar normal, va a quedar 4x menos 15 medios. Voy a poner la fórmula en el GeoGebra a ver si nos gusta este resultado. Bueno, muy bien, ahí tienen el resultado graficado. Me gustó. 4x menos 15 medios. Así que ahora, bueno, vamos a ordenar un poco todo esto que se dijo. Vamos a ponerle nombre propio a la pendiente de la recta tangente, se va a llamar derivada, y vamos a ordenar un poco lo que dijimos acerca de la recta tangente y de la recta normal. Ahí vamos. Bueno, ahí lo tenemos entonces escrito. La recta tangente a la curva de ecuación y igual a f de x en el punto, como habíamos escrito, ahora en una versión genérica de coordenadas a, f de a. Bueno, es la recta que pasa por dicho punto con la pendiente dada por este límite, ¿no? La variación vertical de la función dividida por la variación horizontal cuando, bueno, tendemos al punto, ¿no? Por supuesto, esto es cierto cuando el límite existe. No siempre existe el límite, hemos hablado de eso, y por lo tanto no siempre existirá la recta tangente. Cuando digo existe y es finito, da un número. La recta normal a la curva, bueno, a la misma curva, en el mismo punto, es la recta que pasa por el punto y es perpendicular a la tangente, por lo que va a tener pendiente menos 1 sobre m. Bueno, y ahora lo que voy a escribir es que este límite, la pendiente de la recta tangente, tiene nombre propio. Se va a llamar la derivada de la función en el punto. Bueno, ahí está entonces escrito la derivada de la función en un número f de su dominio, se indica mediante f' de a y es el límite que justamente caracteriza la pendiente de la recta tangente. Dije que el número es del dominio porque fíjense que esta definición exige que f de a pueda calcularse. Algunas cositas más. Si el límite fuera lateral, hablaríamos de derivada lateral. Y también puedo mencionar que a veces cuando ya tenemos la derivada podemos hablar, además de la pendiente de la recta tangente, a veces se dice la pendiente del gráfico en el punto refiriéndose a la derivada en ese punto. Bien. Bueno, en esta parte que sigue lo que vamos a hacer es dar una interpretación física al concepto de derivada. Para eso vamos a usar un ejemplito muy clásico que es el de la caída libre de los cuerpos. Vamos a imaginar que tenemos aquí una piedrita que se suelta en caída libre. Quienes recuerden un poco de movimiento rectilíneo uniformemente variado, reconocerán este tipo de fórmulas, no me voy a meter con eso. Sencillamente lo que vamos a en lo que vamos a tratar de concentrarnos aquí es que tenemos la altura
y la voy a llamar en otros textos, van a encontrar X, S, bueno, un montón de notaciones, yo la voy a llamar y, y es altura como una función del tiempo. Noten que no puse X, puse T, por la interpretación física. La fórmula que me dice la altura para cada instante del tiempo es esta. Quiero destacar que el valor 3 es especial porque f de 3 es 45 menos 5 por 3 al cuadrado, o sea 5 por 9, y entonces el resultado es 0, es decir, el movimiento se termina en 3. El GeoGebra me permite hacer que el tiempo se deslice desde 0 hasta 3 y pueda activarlo como una animación. Vamos a ver qué ocurre. Ahí vemos cómo va cayendo. ¡Pum! Bueno, listo, cayó. Ahora, quiero destacar también que ya se aprecia cómo se va acelerando esa caída, si prestan atención, hacia el final es más rápida. Y vamos a tratar de darle un poquito de precisión a esto que dije muy difusamente. En principio lo que voy a hacer es activar otro punto más que va a mostrar el tiempo y la respectiva altura. O sea, es un punto del gráfico de la función. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando el tiempo es 1,83, la altura es 28,25. Bueno, punto del gráfico de la función. Puedo activarle el rastro para que vaya quedando señalado el gráfico de la función. Si hacemos todo el recorrido, vamos viendo el gráfico de la función. Noten, ojo con esto, podría ser confuso. Este gráfico me está diciendo la altura en función del tiempo. No está diciendo que la caída sea parabólica, la caída es vertical, sino que indica altura en función del tiempo. Bueno, y es este gráfico el que vamos a mirar mayormente para hablar de velocidad y ver cómo se va acelerando esto o va aumentando la velocidad. El problema es que medir velocidad no es una cosa sencilla. Piensen cómo lo harían en la práctica. Si hay algo cayendo o, no sé, pasa un auto, uno trataría de ubicar el auto en algunas posiciones y decir, bueno, cuando pasa por esa marca el tiempo es tanto. Ahora, no puedes hacerlo en infinitas, no puedes tomar infinitas mediciones. Lo que uno hace es tomar algunas mediciones. Acá, por ejemplo, calibré a este numerito t para que dé saltos de una unidad. Entonces yo me puedo imaginar que estoy frente a la piedra y le saco fotos cada segundo. Pasa un segundo, le saco una foto y digo, ah, estaba ahí la piedra. Pasa otro segundo, le saco otra foto y así. ¿Está bien? Entonces, esto me indica algunas posiciones, algunas mediciones viables. Y ahí ya con algunas mediciones viables puedo decir, bueno, miremos a ver qué pasó. Digamos, por ejemplo, cuando el tiempo era 1, f de 1, ahí está la fórmula, es 45 menos 5 por 1. Me queda 40. Entonces, lo puedo comparar con f de 0, que es 45. Y podríamos ya, a partir de esto, indicar una velocidad que se llama velocidad media. Vamos a poner v sub m, que es la variación. En este caso sería, vamos a hacerlo en dos renglones, por ser la primera vez. F de 1 menos f de 0 dividido por el tiempo transcurrido. En este caso sería 1 menos 0. ¿Qué me queda? 40, estamos midiendo en metros la posición y en segundos el tiempo. Me quedan menos 5 metros sobre segundo. Noten que dio una velocidad media de 5 metros sobre segundo. Es lo que podemos ver en el gráfico, ¿no? Durante el primer segundo retrocedimos 5 metros, de ahí que la velocidad de negativo. Podríamos calcular otras velocidades medias. Hagamos una más, como para comparar.
hagamos f de 2. F de 2 es 45 menos 5 por 2 al cuadrado. Me queda 45 menos 20, de donde puedo deducir una velocidad media que sería, bueno, a ver, posición final menos posición inicial. ¿Dónde estábamos? En 40 y fuimos a parar a 25. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Un segundo. Te quedan menos 15 metros sobre segundo. Claro, uno lo mira en el gráfico y dice, efectivamente, en el primer segundo bajamos 5 metros. Durante el segundo segundo, valga la redundancia, bajamos 15 metros. Entonces van aumentando las velocidades medias. La próxima daría 25 negativo, ¿no? El problema de la velocidad media es que, por supuesto, es a grandes rasgos. Si yo, por decir algo medio brutal, si yo tardo em, 1 hora en ir desde mi casa hasta a la casa de un amigo mío que está a 1 kilómetro, tengo una velocidad media de 1 kilómetro por hora, pero no quiere decir que hayan andado parejamente a esa velocidad. Por ahí me detuve a atarme los cordones, me paró un semáforo, pueden pasar un montón de cosas. La velocidad media justamente te dice, mira, yo sé que estabas acá y un segundo más tarde estabas acá. En el medio lo que ocurrió no te lo puedo decir, porque yo saqué 2 fotos. Lo que pasó en el medio no sé qué pasó. Entonces, ¿qué es lo que uno querría para tener una descripción más acabada de un movimiento? Y sacar más fotos. Habría que hacer que los pasos que se dan con el tiempo sean más cortitos. Hagamos algo de eso. Ahí puse al parámetro t para dar pasos de 1 décimo. Miren, fíjense cómo ahora podemos imaginar que es un movimiento en el que cada décima de segundo vamos sacando fotos. Y quedan estas fotos. También se nota, ahí me parece que se salteó una. Bueno, no sé, debo haber tocado algo mal. Quedan más fotos y fíjense que al comienzo se puede ver en la grilla, ¿no? Cada una de las rayitas bien finitas indica una décima de segundo. La separación horizontal de los puntos es siempre la misma, es una décima. Pero la separación vertical al principio es casi que no se percibe y por eso se ven tan pegados los puntos. Y a medida que pasa el tiempo hay más separación vertical. ¿Por qué? Porque en cada décima de segundo se recorre más espacio, hay una caída más rápida. Un movimiento acelerado, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si calculáramos velocidades medias para estos puntos, tendríamos una descripción mejor de lo que está pasando. Ya se imaginarán para dónde voy. La idea es hacer velocidades medias en intervalos cada vez más y más finitos. En el límite, cuando el tiempo tiende a cero, no es cero, tiende a cero, cuando el tiempo tiende a cero tenemos lo que se llama velocidad instantánea, que es un límite teórico porque, claro, uno no puede con una sola foto decir a qué velocidad va el móvil. Si yo saco una foto de algo, si yo te muestro una foto de algo, mm, te muestro una foto de un auto que se estaba moviendo y no me podés decir a qué velocidad iba, porque lo conoces en una sola posición, en un solo instante. Pero si lo pudieras medir en 2 instantes muy muy próximos, tendrías algo bien parecido a la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es ese límite. Vamos a escribir algo de esto. Bueno, ahí lo escribí. La velocidad instantánea es el cociente entre variación vertical. Recuerden que delta indica la variación. Por ejemplo, arriba sería la variación de la y es 25 menos 40. Variación vertical dividido variación horizontal, o en este contexto físico, variación de espacio dividido variación de tiempo, para tiempos que tienden a cero. Y eso no es ni más ni menos que la derivada. Si lo pensamos como la función que representa la posición, ¿qué tendría que hacer? La función, digamos en un instante A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desplazarme un poquito, comparar con la posición en el instante A. Recuerden que I es una función que está expresada como f de t. Y dividir por la variación de tiempo. Y esto no es ni más ni menos que la derivada. Es la derivada
de la posición con respecto al tiempo en esta interpretación física. Hace un rato dábamos una interpretación geométrica. Ahora lo pensamos físicamente. La variación de espacio dividido por la variación de tiempo, cuando esa variación de tiempo tiende a cero, nos da la velocidad instantánea, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. No voy a demorarme mucho con esto en esta clase, pero una notación bastante sugestiva de todo esto se la debemos a Leibniz. Lo voy a escribir aquí. Notación de Leibniz. Notación de Leibniz. Y consiste en escribir, bueno, en este caso sería, esta delta pasa a escribirse como una D, y esta delta pasa a escribirse como una D, se lee como diferencial Y sobre diferencial X. No me voy a extender en este momento, simplemente imagínense que precisamente lo que considera, uy, puse X por costumbre, ahí tendría que poner T, ahora lo corrijo. Bueno, decía, es esta idea de que la variación del tiempo se hace más y más pequeña, se lee como diferencial de tiempo. Pero no me voy a extender, simplemente presento la notación. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo se puede reescribir la derivada a partir de esta idea física. Simplemente voy a quedarme con esta última notación para mostrar una manera alternativa de escribir a la derivada. Miren, simplemente para abreviar, llamando a delta t más brevemente como h, te queda esto. Queda que la derivada de la función en el punto A en este caso es el límite para h tendiendo a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Les encomiendo para que la peleen un ratito, ver que si se toman la molestia de hacer h igual a x menos a, van a recuperar la definición anterior. Quiero decir, pongan acá en el lugar de h x menos a y piensen un poquito cómo al hacer ese reemplazo recuperan la definición anterior. Cuando h tiende a 0 es porque x tiende a a. Miren la fórmula, en fin. Escríbanlo despacito y convénzanse entonces de que lo que obtuvimos recién fue una escritura equivalente de la definición de derivada. Así que ahí hay una alternativa. Vamos a usar una u otra según nos convenga más, sabiendo que son equivalentes. Hace un momento señalamos cómo la velocidad de la piedrita en caída libre iba cambiando. O sea que podríamos tratar de llevar un registro de cómo va cambiando esa velocidad a lo largo de la caída. Y en un sentido más abstracto podríamos tratar de tener un registro de cómo es la derivada en cada punto del gráfico de una función. De eso vamos a hablar ahora. Miren, acá tengo el gráfico de una función, qué sé yo, cualquiera, no importa cuál. Y lo que vamos a hacer es registrar cuál es la derivada en cada punto. Fíjense, acá tengo un puntito que es móvil. Pero ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, acá la recta tangente al gráfico es horizontal. Entonces, esperen que voy a borrar el rastro. Entonces, el puntito rojo, ¿qué me está indicando? Bueno, acá lo escribí. Me indica con su altura, la altura del punto rojo es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Acá, por supuesto, es 0. Si yo me voy desplazando, ¿qué pasa? Va quedando un registro de las distintas pendientes. Fíjense como acá la pendiente de la recta tangente es claramente negativa. De hecho, a ojo tiraría que es más o menos un -1 y es lo que más o menos registramos, ¿no? A esta altura del eje de las X,
La pendiente de la recta tangente es más o menos menos 1, si esto está en escala 1, 1. Seguimos recorriendo el gráfico de la función y en cada punto del gráfico vamos dejando un registro de cuál es el valor de la derivada. Fíjense que en todo el recorrido que hice, a partir del 0 y en esta región, la derivada es siempre negativa. La recta tangente tiene pendiente negativa. Hasta que en algún momento del recorrido, por aquí, más o menos, de vuelta, recta tangente horizontal, pendiente 0. Lo vemos en el punto. Y a partir de ahí, la recta tangente tiene pendiente positiva y de hecho cada vez más positiva. Entonces, el gráfico que queda en rojo es un registro de las derivadas de la función en cada uno de los puntos de su dominio. ¿Y esto qué me está diciendo? Que dada una función derivable, yo puedo para cada punto del dominio indicar cuál es la derivada y por lo tanto puedo definir una función derivada. Lo que está dibujado en rojo es el gráfico de la función derivada. ¿Qué es la función derivada? La función que a cada x del dominio, donde se pueda, a cada x del dominio le asigna la derivada de la función original. Bueno, ahí está escrito. Tenemos dada una función f de x, definimos la función derivada mediante esta fórmula. Fíjense ustedes que la fórmula no es ni más ni menos que la anterior, donde la a, que representaba un punto en especial, se cambió por la x. O sea, lo único que estoy diciendo es, mira, vos podés hacer en cada x, donde la función sea derivable, en cada x calculás la función derivada. Es decir, haces el límite de la variación vertical dividido la variación horizontal, lo de siempre. Lo haces en cada punto y eso, en lo que dé ese límite, es la derivada en ese punto. O sea, vos te vas paseando por todos los x del dominio y a cada x, si la función le asigna un cierto valor, la función derivada, ¿qué hace? Hace este límite y asigna lo que corresponda. Por ejemplo, para este valor de x, la función derivada asigna, lo que valga esto de aquí. Vamos a hacer algún ejemplo más concreto. Empecemos por algunos que creo que deberían ser fáciles de predecir. Empecemos por la función derivada de una constante. Ahí está dibujada una función constante y se ve medio difuso el gráfico, claro, porque la recta tangente coincide con el gráfico de la función. Entonces, la pendiente de la recta tangente es 0 en cualquier punto del gráfico. Así que ya podrán anticipar cómo es la función derivada de una función constante. ¿Cuánto da? A ver si lo podemos hacer andar formalmente. La derivada de una función constante en cualquier punto x de su dominio es el límite para h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x. Ahora, f en cualquier punto de acá, en x más h, en x, en lo que se te ocurra, da lo mismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Te queda algo que ya no está indeterminado, es 0 dividido algo parecido a 0. Acá no hay indeterminación y la deriva de la constante es 0 como se podía anticipar mirando el gráfico. Vamos a un ejemplo un poquito más exigente. Bueno, en este caso vamos a mirar una función lineal de la forma a por x. A podría ser cualquier número real, ¿no? Por ejemplo, en este dibujo es 2x, ¿no? A es 2. Y claro, de vuelta tenemos una situación en la que la recta tangente coincide con el gráfico de la función. Y entonces la pendiente de la recta tangente acá va a ser 2. Y eso se va a ver en cualquier punto del gráfico. Si hacemos las cuentas, como para ir acostumbrándonos, nos va a quedar. A ver. En este caso sería, atención, la función evaluada
en x más h, o sea, a por x más h, menos la función evaluada en x, dividido por h. Bueno, y nos queda el límite para h tendiendo a 0 de ax más a por h menos ax. Bueno, podemos cancelar. Y entonces tenemos todavía una indeterminación, cosas que tienden a 0, pero se salva fácil porque acá podemos cancelar h y da lo que pretendíamos. A, en el dibujito habíamos señalado que era 2x la función y la derivada entonces era 2 para cualquier punto del dominio. En el caso general la derivada es a. Podríamos tratar de ir ordenando esto. Vamos a poner aquí, podríamos escribirlo así. La derivada de a por x es a. Noten que como caso, esto es un caso general, ¿sí? Y tenemos, bueno, aquí nuestro caso particular. Bueno, uno más. Ya no voy a hacer el dibujo. Vamos a tratar de calcular entonces una fórmula general para la derivada de una función cuadrática. En este caso sería la función evaluada en x más h. La función cuadrática, uy, me olvidé escribir límite, esto me pasa muy seguido. Límite para h tendiendo a 0 de la función cuadrática evaluada en x más h. Sencillamente tomas x más h y lo elevas al cuadrado. Menos la función cuadrática evaluada en x. Bueno, para este caso vamos a desarrollar el cuadrado de binomio. Nos va a quedar. Noten que tenemos que ponernos a hacer cuentas porque si uno reemplazara h por 0 directamente quedaría siempre una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Así que de ahí no salimos. Hay que arremangarse y hacer cuentas. Bueno, les decía, desarrollamos el cuadrado de binomio. Cuadrado de x más 2 por x por h más cuadrado de h menos x cuadrado dividido h. Y entonces en este caso, a ver si podemos sacarnos de encima alguna cosa como para evitar la indeterminación. Bueno, se va el x cuadrado, de manera que podemos escribir esto. Voy a poner a la h que divide, voy a destacar cada término por separado. Me parece que eso va a clarificar un poquito. Y entonces puedo simplificar así y así. Y este límite entonces, voy a escribir un paso más que por ahí no valía la pena, pero este límite ya no tiene una indeterminación y sencillamente da 2x. Vale decir que si vos tenés la función cuadrática, en cada punto del dominio de la función cuadrática, que son los reales, la correspondiente derivada es 2x. Según, por supuesto, cuánto valga x, obtendrás lo que corresponda. Si tienen ganas, pueden revisar el primer ejemplo que hicimos, donde habíamos justamente calculado una derivada para la función x cuadrado. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos y esto entonces lo podríamos escribir en la forma x cuadrado derivado es 2x. Y tal vez ya se empieza a detectar una forma general. No voy a demostrarlo con generalidad, simplemente lo voy a enunciar y es que la derivada de una función x a la alfa es alfa por x a la alfa menos 1, donde alfa podría ser, bueno, cualquier potencia real, y esto tiene que ser en un dominio adecuado, ¿no? Porque ya si nos metemos con un alfa fraccionario, puede haber raíces, en fin.
Eh, no tiene por qué ser para cualquier x. Habría que mirar cada caso y por eso pongo en un dominio adecuado. Pero si se toman la molestia de releer los ejemplos que hicimos más arriba, van a ver que esta fórmula aplica. Por ejemplo, x, si alfa es 2, la derivada de x a la 2 sería 2 por x a la 2 menos 1, que es exactamente esto que vemos aquí. Así que bueno, ya tenemos nuestras primeras reglitas de derivación. Vamos a estudiar unas cuantas más. Vamos a aprovechar esta propiedad para señalar un ejemplo interesante y tratar de ver algunas limitaciones, un poco lo que decía recién, ¿no? De dónde se pueden hacer las cosas y dónde no. La función es raíz cuadrada. La función raíz cuadrada está definida para los reales positivos y para el cero. Según las reglas de derivación, podríamos escribir a la función raíz cuadrada como, bueno, x a la 1/2, de modo tal de aplicar la regla que está más arriba. Y entonces diríamos, bueno, según la regla de más arriba, tenés que poner el exponente multiplicando a x elevado al exponente original menos 1. Esto es 1/2 de x a la menos 1/2, o si se prefiere, 1/2 de x, de 1 sobre x a la 1/2. Así. Vamos a pensar un poquito dónde anda esto, dónde no. Es medio delicado, vamos a hacerlo con cuidado. Evidentemente esto no está definido para x igual a 0. ¿Qué podría estar pasando? A ver si lo podemos hacer por definición. Vamos a dedicarle un poquito a esto porque nos va a enseñar algunos recursos valiosos a la hora de calcular límite. Por definición, la derivada sería el límite para h tendiendo a 0 de la función f evaluada en x más h, o sea, la raíz de x más h, menos la función evaluada en x, dividido por h. Así como está, por supuesto, es una indeterminación, y como ya hemos hecho más de una vez, vamos a multiplicar y dividir por un 1 disfrazado. Pero hay que hacerlo con un poco de ingenio. En este caso, voy a dividir por una expresión que se suele llamar la expresión conjugada del original. Fíjense que son las mismas bases, pero hay un cambio de signo ahí. Al final toda esta cuentota es un 1, así que puedo multiplicar por esto sin temor a meter la pata. ¿Y cuál es la ventaja que me trae? Bueno, que acá estoy jugando con la diferencia de cuadrados, ¿no? Tengo una suma y una resta de bases, y entonces voy a aprovechar que eso es la diferencia entre los cuadrados. Bueno, entonces me va a quedar esto. Me va a quedar que f' de x es, vamos a escribirlo despacito. Esto lo tendríamos que identificar como a menos b por a más b. Entonces van los cuadrados de a y de b restándose. El cuadrado del primero sería x más h, raíz elevada al cuadrado, que da x más h, menos x, sobre, cuidado con esto, h por toda esta cosa, raíz de x más h más raíz de x. Bueno, acá hay una cancelación. Una vez que cancelaste las x y recién entonces podemos hacer la cancelación de h para que nos quede. Lo voy a hacer en un paso más por si acaso, para que no metamos la pata. Voy a escribir h por 1 y acá voy a poner h raíz de x más h más raíz de x. Bueno, ahí sí podemos cancelar. Y cuando h tiende a 0, te queda
ya no está indeterminado, 1 dividido raíz de x más raíz de x, es decir, 2 raíces de x. Bueno, hasta acá todo bien. O sea, dedujimos lo mismo que nos indicaba la fórmula. Bueno, coincidimos, pudimos justificar un momento más de esa fórmula y de paso aprendimos un recurso para calcular límites. Lo que me interesa saber es qué pasa en cero. Esto evidentemente está hecho para x positivo, si no, no tiene ni siquiera sentido plantear esta cuenta. Ahora, ¿qué pasa en cero? A ver, vamos a hacer por definición, como veníamos haciendo, pero ahora para el caso de x igual a 0. Por definición sería límite para h tendiendo a 0 de la raíz de h, lo vamos a escribir con un poquito más de detalle, la raíz de 0 más h menos la raíz de 0 sobre h. En este caso sería entonces la raíz de h dividido h. Sigue indeterminado. Permítanme escribirlo así. Voy a escribir raíz de h sobre raíz de h por raíz de h para poder cancelar. Y ahí, para que cambie el color, y ahí me queda el límite para h tendiendo a 0 de 1 sobre la raíz de h. Ah, ahora te quiero ver. Porque para empezar a conversar este es un límite lateral. Hay que acercarse por h positivo, ¿no? Porque la raíz de los negativos no está definida para los reales. Y entonces si nos acercamos con h que son positivos, un pelito más grande que 0, te queda 1 dividido por cosas cada vez más pequeñas. Esto se va a más infinito. O sea que no está definida esta derivada en 0. ¿Y por qué pasará algo así? Vamos a mirar el gráfico de la función, así nos damos una explicación de lo que está sucediendo. Bueno, ahí estamos, podemos cargar f de x igual a raíz cuadrada. Para el caso especial de la raíz cuadrada se puede escribir como una potencia o como SQRT por square root en inglés. Bueno, ahí está el gráfico y claro, vamos a poner un puntito sobre el gráfico y dibujarle rectas tangentes. Tangente en este punto a esta curva. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, miren, por acá todo bien, pero a medida que nos acercamos al cero, vamos a ampliar. Noten ya que el GeoGebra no grafica nada por atrás de cero, ¿no? A medida que nos acercamos a cero, el gráfico se pone, el de la recta tangente, más y más parecido a la vertical. Y claro, va tendiendo a infinito. Y ahí es en cero que directamente no está definida la recta tangente. Eso es lo que está pasándonos y de ahí el resultado analítico. Bueno, en este último tramo de la clase lo que vamos a hacer es enunciar y demostrar una propiedad muy importante de las derivadas y tiene que ver con esto que venimos conversando. Cuando una función es derivable, intuitivamente se le puede dibujar una recta tangente, o sea, es una función relativamente suave, relativamente. Siempre que una función sea derivable en un punto, entonces va a ser continua, y eso es lo que voy a demostrar ahora. Ahí vamos con la demostración. Es bastante técnica, como siempre en estos casos les pido que la relean, la vuelvan a ver, seguro que algún bache, alguna cosa les va a costar, pero hagan el esfuerzo de recorrerla y van a ver que es muy formativa. Vamos a recorrer unas cuantas definiciones y propiedades que venimos estudiando, y bueno, por eso les pido que hagan ese esfuerzo. Bueno, vamos a señalar un par de cosas. Primero, por ser f derivable, ¿qué quiere decir? Que existe este límite. Límite para x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a.
Noten que estoy usando la otra escritura de la derivada, como les anticipé, a veces es más fácil con una, otras veces es más fácil con otra. Por otra parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir f de x menos f de a como f de x menos f de a sobre x menos a por x menos a. Todo esto puede parecer, y en algún punto lo es medio un artificio, pero tratemos de ver a dónde estamos apuntando. Fíjense que esto se podría cancelar, esto es una equivalencia inmediata, pero si yo pretendo probar que la función es continua, lo que quiero ver es que f de x tiende a f de a medida que x tiende a a. ¿Y qué es lo que tengo como dato? Que la función es derivable. Entonces, no perdamos de vista que a la larga queremos llegar a que f de x tiende a f de a. Eso probaría la continuidad. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, ahí vamos. Vamos a tomar, como les decía, el límite para x tendiendo a de f de x menos f de a. Tratemos de anticipar a dónde podría ir a parar esto. Si f de x tiende a f de a, o sea, si la función es continua, esto tendría que ir a parar a 0. A ver, miremos un poquito. Límite para x tendiendo a de, lo vamos a escribir como f de x menos f de a, sobre, este es el truquito que estamos usando, sobre x menos a por x menos a. ¿Y por qué usamos este truco? Por lo siguiente, porque al haber escrito esto podemos aprovechar que nosotros sabemos algo sobre la derivada. Sabemos que la función es derivable y por lo tanto esta expresión tiene un límite bien definido. Y entonces, ¿qué nos queda? Que esto es el límite de un producto cuando los factores tienen límite, entonces el límite del producto es producto de los límites. Es límite del primer factor por el límite del segundo factor. Ahí está un poco la gracia. Nosotros sabemos que esto tiene un límite finito, que es la derivada. Y este límite es, bueno, 0. Con lo cual, esta expresión tiende a 0. Ya casi estamos. Lo que sigue es medio una sutileza, pero la vamos a hacer para que quede bien la demostración. Vamos a convencernos de que el límite de f de x cuando x tiende a es efectivamente, como queremos, f de a. Y para eso vamos a escribir, de vuelta, un truquito más. Vamos a escribir a f de x como f de x menos f de a más f de a. Evidentemente estos son equivalentes, pero la idea ¿cuál es? Que ahora podemos ver a esto como el límite de una suma, donde el primer término entre corchetes tiene un límite que acabamos de estudiar, y el segundo término es el límite de una constante. Entonces, esto da 0, lo acabamos de ver. Y lo otro es una constante. Así que el límite da el valor de la constante, lo que valga f de a. En resumen, el límite es f de a. Si leemos entre puntas, nos queda que el límite para x tendiendo a de f de x es f de a. O sea, la función es continua. Tratemos esquemáticamente de ver a este teorema como si es derivable, entonces seguro que es continua en un punto. Ahora, advertencia indispensable. La flechita esta tiene un solo sentido, es una implicación en un solo sentido. La implicación recíproca, lo que sería leer al revés, no corresponde porque a veces se cumple pero otras veces no. Así que, inevitablemente, lo que vamos a mostrar ahora es un ejemplo en el que no se puede
afirmar así alegremente que toda función continua es derivable. Bueno, entonces, decía, no vale el recíproco. El contraejemplo clásico es la función módulo. Vamos a ver que es una función continua, pero que sin embargo no se puede afirmar que por ser continua sea derivable en cualquier punto. Vamos a dibujarlo. Bueno, ahí tenemos el GeoGebra y vamos a cargar la función f de x igual a valor absoluto, se puede cargar así, abs de x. Y fíjense cómo, bueno, la función es continua, pero en cero no es derivable. Si tratamos de dibujar la recta tangente, hagamos como hace un ratito, ¿qué nos va a pasar? Bueno, a ver, pongamos la tangente a A. Para cualquier otro punto que no sea el cero, acá está todo bien, no pasa nada. La recta tangente coincide con una rama del gráfico, lo mismo aquí. El problema justamente es que si te acercas al cero por derecha, la recta tangente va a ser y igual a x, pero si te acercas al cero por izquierda, la recta tangente va a ser y igual a menos x. Y justamente en cero no queda definida la recta tangente. Les dejo como tarea tratar de demostrar formalmente, o sea, por definición, que la función módulo no es derivable en cero. Yo lo que hice fue tirar una idea así geométrica. Queda de tarea, de ejercicio, una demostración formal, entonces, de que eh, por definición la función módulo no se puede derivar en cero. Basta por esta clase. Chau, chau.